Hermanos, bienvenidos al segundo domingo de Adviento, tiempo durante el cual nuestros hermanos, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús, sus corazones estaban llenos del amor del Padre, Padre de nuestra sabiduría terrenal y Padre de nuestra sabiduría espiritual. Sabiduría que a esos hermanos nuestros les hizo entender y estar fortalecidos en el poder y el amor del Dios omnipotente, para esperar por la venida de su Hijo al mundo, quien nos trajo su luz para mostrarnos su camino que nos conduce a su gloria, siguiendo los pasos del mismo Cristo Jesús, su Hijo en el cielo y su Hijo aquí en la tierra. Hermanos, ahora no solo recibamos el amor del Padre, sino también el amor de nuestro Señor Jesús. Ese amor con el que Cristo quiere que nos amemos. Ese amor celestial que nos fue dado. Amor salido de su hermoso y generoso corazón. Amor que nos fue dado colmado de sabiduría divina. Amor que nos ilumina para amarlo a Él y celebrar su nacimiento aquí en el mundo como el Hijo del Hombre, como el Mesías, nacimiento del Hijo de Dios, que los profetas anunciaron cientos de años antes, como el profeta Isaías, quien nos dice en la primera lectura del Evangelio de hoy, capítulo 11, versículos del 1 al 10. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la felicidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasearán juntos, y un muchacho los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor,
Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era de mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre, que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen. Dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará
al que se encuentra sin amparo, se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre, que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz, que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos del 4 al 9. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les concede a ustedes para vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio del libro de San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo
comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿cuántos de nosotros que no nacimos en una familia adinerada hemos dicho: ¿por qué nací pobre? ¿Por qué no nací en una familia con mucho dinero? Estoy seguro de que todos hemos tenido algún pensamiento extrañando la abundancia material en este mundo. Demos gracias al Altísimo porque la abundancia material no nos acerca a la gracia de Dios. ¿Por qué todos queremos ser hijos de personas importantes en el mundo? ¿Y por qué no todos añoramos ser hijos de Dios? ¿Por qué no entendemos que somos hijos del Dios universal, quien permitió la existencia de la tierra, la que a su vez permitió que naciéramos de sus entrañas por el mismo poder de Dios? ¿Por qué muchos preferimos ser hijos de la evolución material, aceptando que somos producto de un desorden que caóticamente se organizó y que eventualmente la tierra fue capaz de producir vida? Parece que los humanos nos sentimos más a gusto siendo hijos de la evolución, cosa que nos hace personas sin sentimiento de hermandad, sin generosidad y sin misericordia en nuestro corazón. Hermanos, Dios nos ama porque somos sus hijos, creados a su imagen y semejanza. Dios nos ama porque Él permitió que la tierra fuera la cuna por medio de la cual se manifestara su poder creador, permitiendo que naciéramos con un poco de su sabiduría celestial para entender que somos parte de su creación
y para entender la naturaleza de nuestro mundo y para conocerlo a Él como la inteligencia universal y a Cristo Jesús como su Hijo, quien vino al mundo para mostrarse a nosotros como el mismo Dios, cosa que el mismo Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Hermanos, sacudámonos el polvo de este mundo que contamina y empaña nuestra semejanza con el Creador. Entendamos que estamos llamados para conocer a Cristo Jesús como el Salvador del mundo. Nuestros hermanos del pasado creyeron la palabra de los profetas del Altísimo y se llenaron de fe y esperanza por el nacimiento del Hijo de Dios, quien vino al mundo para ayudarnos a salir de nuestra ignorancia espiritual y para ayudarnos a retornar a la vida eterna en su gloria en el cielo. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento sincero y bautizaba a los arrepentidos con agua del Jordán como señal de su conversión. Juan el Bautista predicaba el acercamiento del reino de Dios. Juan el Bautista sabía que Jesús ya estaba en el mundo, quien es nuestro Salvador y nos lleva directamente a su reino en el cielo. Antes de Jesús, nuestros hermanos creyeron en la promesa de Dios cuando sus profetas anunciaron su nacimiento en el mundo. Hoy esa promesa es real, porque Cristo Jesús vino al mundo y se quedó con nosotros. Jesús vive en nuestro corazón porque antes de irse al cielo, dejó entre nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien es el mismo Dios, quien extiende su brazo hasta alcanzar el brazo de Cristo Jesús, quien felizmente nos recibe después de arrepentirnos. Cristo Jesús, por su gracia, hace que su Espíritu sea la luz y la esperanza para nuestra salvación. Hermanos, que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, nos conceda vivir en perfecta armonía, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz, alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos.